Hola, te saludo, el pastor Francisco Fernández, desde aquí del Centro Cristiano Casa de Alabanza, Aricagua. Qué bueno estar nuevamente por este canal, qué bueno poder compartir la palabra de Dios. Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y pedirle al Padre que sea su Espíritu Santo quien nos revele la palabra en este maravilloso día. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por ese Espíritu Santo, Señor, que has dejado, Señor, que mora y has dejado en el corazón del creyente para ser guiado, para ser redarguido, para hacer una obra de santificación, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que en este momento tomes control de la palabra y que pueda llegar, Señor, a cada corazón necesitado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y te lo pido. Amén. Mes del Padre, Día del Padre. Qué bueno que a nivel de muchas naciones podamos celebrar este hermoso día. Día del Padre, Mes del Padre, día comercial, día de alegría, para muchos días de tristeza porque muchos no tienen ya a su Padre terrenal. Pero qué maravilloso poder celebrar en plena conciencia de que Dios creó al hombre para ser padre. Dios creó al Padre para ser la imagen de Dios, para representar a ese Dios misericordioso, bondadoso, amoroso con nuestros hijos. Es maravilloso cuando podemos ver cómo hay padres que son ejemplos brillantes de conducta, de amor, de responsabilidad, de entrega, de acompañamiento ante su hijo. Pero también es triste ver cuántos padres no asumen su responsabilidad, su rol, ese rol maravilloso que tienen la oportunidad de ejercer en un hogar. Pero también vemos padres que de manera deshonrosa ante Dios han evadido esa responsabilidad hermosa que Dios le delegó, siendo padres malos, padres altaneros, padres irresponsables, padres con falta de cariño, de amor. Y es que hay muchos tipos de padres, pero el padre en esta tierra debe representar a Dios, porque ese fue el plan de Dios. Saben que cuando en el principio Dios creó al hombre, le hizo con ese propósito paterno. Dios representó un Padre perfecto. No solamente lo creó, sino que le proveyó. No solamente le proveyó, sino que habló con él, le suplió sus necesidades, le acompañó, estaba pendiente, le hizo un huerto para que de allí pudiera sustentarse, labrarlo, le dio animales para que le pusieran nombres y de ellos también se sustentara. Y pues era un Padre y es un Padre maravilloso nuestro Dios. Pero hoy quiero dejar en ti para que tú mismo te des la respuesta. ¿Será mejor ser un padre bueno o un buen padre? Y ese es el tema que hoy te quiero compartir. ¿Un padre bueno o un buen padre? Y la palabra nos va a llevar claramente a definir de que no solamente debemos ser un padre bueno, es mejor ser un buen padre. El libro de Efesios, esa carta escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que la formación que debemos darle a ese hijo que el Señor nos ha dado debe ser una formación sin irritarlos, sin desafiarlo, sin provocarles ira, sino criarlo en disciplina y amonestación. La palabra es sabia, dice que instruid al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es que una paternidad
sin el temor a Dios, sin amar a Cristo, sin tener al Espíritu Santo en tu corazón, es una paternidad que difícilmente puede llevarnos al éxito. Pues solamente un hombre temeroso de Dios, solamente un hombre responsable, equitativo, equilibrado, dispuesto a amar, es el que tiene la capacidad de ser un buen padre. Padres buenos hay muchos. Hay padres tan buenos que a corta edad le permiten a su hijo tener ciertos bienes que no son propios de la edad de la cual están viviendo, como por ejemplo un teléfono. Hoy en día es muy común comprarle el mejor teléfono al hijo, y no solamente el teléfono, sino el de última generación, el más moderno, el que cumple pues con los requerimientos de esta actualidad, donde es de punta una tecnología. Pero también hay el que le permite tener un vehículo, el que se cree bueno porque le da lo que al hijo le requiere, lo que al hijo le satisface, pero realmente será un buen padre. Pues la palabra nos está enseñando con este versículo en Efesios capítulo 6:4, que debemos disciplinar y amonestar a nuestros hijos en el Señor. Esa tiene que ser la crianza. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, 24 al 26, podemos ver que Dios fue y es el primer padre por excelencia. Te invito a buscar el libro de Hechos, capítulo 17, 24 al 26. Dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios fue y es el primer padre perfecto, y nos hace un llamado a que podamos actuar bajo ese temor a Dios para poder ejercer nuestro rol como padre. Vemos también que en Efesios capítulo 4, verso 6, dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Es decir, ¿qué mayor ejemplo nos ha dado Dios de ser un Padre excelente, un Padre perfecto, un Padre misericordioso, un Padre dueño de todo, pero que está pendiente de todo y que creó todo? Ese es Dios nuestro Padre. Él creó al hombre, creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén y hablaba con ellos cada día, suplió sus necesidades, dio ejemplo de un modelo de padre y luego les dio la capacidad de ser padre. Pero el padre tiene un rol importante. Es propicia la ocasión donde tantas personas celebran ese hecho maravilloso de poder ser padre, de amoroso, cuidadoso de nuestros hijos. Hoy en día la sociedad lo celebra, pero ¿cuál es el verdadero rol de un padre? El verdadero rol de un padre no es fácil, pero Dios dio el ejemplo perfecto de cómo podemos ser padres. La palabra de Dios a lo largo de toda la Escritura nos muestra ejemplos de padres que tuvieron tal vez una conducta inadecuada hacia sus hijos, pero también da ejemplos de buenos padres. Y no solo eso, sino que nos ayuda para poder ser buenos padres. La palabra tiene entre tantos consejos: instruir a nuestros hijos, dice que debemos honrar a nuestros padres, que el padre, como acabamos de leer, que debemos disciplinar a nuestros hijos, que debemos criarle en amonestación del Señor. Y es que la Escritura fue hecha para complementar, para sustentar,
para instruirnos de cómo debemos comportarnos en ser padre. Pero el padre no solamente es el que es ayudado por Dios para ser buen padre, sino que Dios le ha puesto como cabeza de una familia. La palabra dice que el hombre es cabeza de la mujer, no solo de la mujer del hogar, de la casa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Qué gran responsabilidad tenemos como padre. Entonces debemos desarrollar en nosotros, con temor a Dios, la capacidad no solamente de ser un padre bueno, sino ser, más que un padre bueno, ser un buen padre. Un padre, aparte de ser la cabeza de la familia, es el que tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor a Dios. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 6, 7 al 9, te invito a buscarlo en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 6, los versos 7 al 9, dice lo siguiente: sobre la instrucción, sobre cómo debemos instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Dice que esa palabra, esos mandamientos, el versículo 7 dice, desde el 6, y estas palabras yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No ha sido menos casualidad el que yo me haya formado de esta manera. Yo recuerdo, y más se abocaba mi madre como representante también de la familia, a instruirme en el camino, a señalarme la palabra, a aprender la palabra de memoria, a meditarla, a vivirla. Y pude ver el ejemplo en mis padres de esa confianza en Dios, de esa responsabilidad de criarme y de cómo la palabra de Dios marcó el inicio de mis capacidades para hoy en día poder representar a Dios como un buen padre. También dice Proverbios 22, capítulo 6, te invito a buscarlo, Proverbios 22, capítulo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya te lo había dicho, razón tenían mis padres, me instruyeron en su camino y hoy en día, con la edad que tengo, soy, gloria al Señor, un digno representante de un padre temeroso de Dios, de un padre que aún en mis debilidades me he refugiado en el Señor para que me dé la sabiduría de poder actuar como padre, para poder llegar no solamente a ser un buen padre, es un camino, es un transitar donde he tenido que detenerme y he tenido que reflexionar algunas acciones en mi vida como padre, donde no he tomado la mejor decisión, pero he buscado la sabiduría de Dios y el Señor me ha dado la instrucción, la capacidad, me ha dado su guía para poder llevar a buen término la crianza de mis hijos. Pero el padre, en ese rol de padre, no solamente Dios le ayuda a ser buen padre porque confía en él para que le guíe, no solamente es la cabeza de la familia, no solamente instruye a sus hijos en el temor a Dios, sino que también los disciplina con mucha sabiduría. Al respecto, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 5, nos señala de qué manera la disciplina al momento no causa alegría, pero después produce frutos, después nos da paz, nos da tranquilidad. A veces no tomamos medidas disciplinarias con nuestros hijos por temor a que le podamos desagradar, que no estén en empatía con nosotros, pero la palabra dice que el padre al hijo que ama disciplina y le pone vara de hierro, es decir, le pone límites. Cuando un padre pone límites a sus hijos, está actuando conforme al propósito de Dios, al plan de Dios, está limitando, está
formando en el hijo un carácter, está formando en el hijo una manera de comportamiento agradable en cualquier situación, en la iglesia, en la comunidad. Perdón, ¿cuántos padres hoy en día no están sufriendo porque sus hijos están tras una reja, porque sus hijos están sumergidos en las drogas, en los vicios? ¿Cuántos padres no se sienten fracasados porque el hijo no ha podido fortalecer un hogar con su propia familia, sino que vemos hogares rotos, vemos jóvenes destruidos en los vicios, y es sencillamente porque el padre ha hecho el papel de un padre bueno muchas veces, pero no de un buen padre. Déjame decirte que aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, del verso 5 al 11, la palabra de Dios nos instruye de la siguiente manera. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que la palabra nos está confirmando, nos está reafirmando de que toda disciplina de manera oportuna nos va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Yo tuve la oportunidad de tener un padre bastante severo, bastante restringido, muy pendiente de mi conducta, de cómo me comportaba, de cómo me cumplía las asignaciones que él me daba, y pude emular de él, pude copiar de él esa manera responsable de estar pendiente del cumplimiento de las tareas del hogar, en cuanto a puntualidad, moralidad y un sinfín de valores que hoy le agradezco al Señor, porque Él, mi Padre, está viendo los frutos apacibles que le produjo la disciplina que en mí formó. Pues la palabra te está animando, la palabra te está instando a que puedas ejercer el rol no solamente de un padre bueno. Es mejor hacer el rol, desempeñar el papel de un buen papá, un buen padre. Y es que Dios, ese Padre perfecto, nos da el ejemplo perfecto, el ejemplo claro, el ejemplo viviente de que Él nos amó demasiado como hijos. La palabra dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el corazón de un padre que aún viendo a su hijo en el error, es capaz de amarlo, es capaz de darle un poco más de lo que se merece, porque allí está el corazón misericordioso, el corazón bondadoso de un buen padre. Ese padre que nos amó, que entregó a su Hijo Jesucristo por su infinita misericordia, que hizo justicia en nuestras vidas a través de la redención de su Hijo en la cruz. Ese Padre
es el ejemplo de cómo debemos amar a nuestros hijos. Pero también ese padre les da mucho a sus hijos. Dios es un Dios misericordioso, bondadoso, que está pendiente de su creación. Dice Santiago 1:7 que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Él es el que nos da cada día el poder soportar las cargas, poder suplir nuestro hogar, nos da la fuerza, nos da la sabiduría para poder darle a nuestros hijos el cumplimiento de sus necesidades. Pero también ese Dios Padre perfecto nos ama a todos por igual. Dios no hace acepción de personas, pero aparte de que nos amó entregando a su Hijo, de que nos da mucho como hijos, de que no hace ninguna acepción, Dios, ese Padre perfecto, también le gusta hablar con sus hijos. Vemos a lo largo de toda la palabra cómo la Biblia expresa: Dios dijo, así dice Jehová, el Señor dijo, Dios dice, Jesús dijo, Jesús dice. La palabra de Dios es un Padre que constantemente está hablando con sus hijos, pero también tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos. Es decir, que es responsable con su creación, es responsable con los hijos de Él. Pero también un padre que te está instando a que no solo ames a tu hijo, que le des bendiciones a tus hijos, que le ames por igual a todos tus hijos, que hables con tus hijos, sino que también cumplas tus promesas. Qué triste se siente un hijo cuando ve que su padre le engaña. Ayer veía una niña que lloraba cuando preparábamos uno de los ensayos para el Día Especial de los Padres en la iglesia. Esa niña estaba llorando, y mi esposa le preguntó que por qué lloraba y no paraba de llorar. Y dijo: mi papá me abandonó, no me ha cumplido. Pero Dios es un Padre que cumple sus promesas y que es fiel y es misericordioso. Hay tantos ejemplos en la palabra de padres que no tuvieron la mejor actuación, pero Dios tenía un propósito con sus hijos. Vemos a Abraham. Abraham despidió a su hijo Ismael, que era su primogénito, por Isaac, que era el hijo de la promesa. Eso causó problemas familiares, eso causó discordia en el hogar. Isaac, ese hijo de Abraham, también prefirió a un hijo más que al otro, y eso causó enfrentamiento, eso causó discordia entre los hermanos. También vemos que Jacob prefirió a José más que a otro, produjo celo en sus hermanos, produjo discordia, produjo separación entre el amor de la familia. Pero debemos aprender de estos errores. Debemos aprender, porque no es lo mismo ser un padre bueno que ser un buen padre. El Señor es maravilloso. También vemos ejemplos amorosos de padre, como ese hijo espiritual que significó para Pablo, como lo fue Timoteo. Pablo fue un padre espiritual responsable, fue un padre que estuvo pendiente de la salud, de la capacitación de ese joven Timoteo pastor, que estuvo pendiente de acompañarlo en sus momentos difíciles y de capacitarlo y de instruirlo, de darle ánimo, de darle esperanza. Copiemos ese buen ejemplo de ese buen padre que significó Pablo para ese hijo espiritual que Dios le permitió, como fue Timoteo. Hoy en día es triste ver cuántos hogares están desconfigurados por la ausencia de un buen padre. Yo te invito a que reflexiones en esa palabra en este día y no olvides la palabra que te dije en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y estoy seguro que si lo haces de esta manera, verás buenos frutos, verás y disfrutarás de hijos exitosos en todos los aspectos de su vida. Yo bendigo tu vida y le pido al Padre que te haga un buen padre cada día. Si esta palabra ha tocado tu corazón,
Dale entrada a tu corazón, haz que fluya en tu mente y ponla en práctica, porque para ser un buen padre no necesariamente tienes que hacerlo en la juventud. Si hoy ya tienes tus hijos ya formados, con familia, todavía estás a tiempo de ser un buen padre. Comienza a darle ejemplo de que tú eres un hombre temeroso de Dios y que quieres vivir como un buen padre y no como un padre bueno. Bendigo tu vida. Si te gustó esta palabra, dale un fuerte like. Si aún no te has registrado, regístrate en nuestro canal. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Queremos orar por ti. Cualquier petición que quieras la puedes anunciar aquí en nuestro correo y estaremos pendientes de orar. Si quieres visitarnos, estamos en Aricagua, municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta, sector Los Mereyes. Allí está nuestra iglesia, donde te estaremos esperando. Si quieres que ore por ti en este momento, cierra tus ojos. Señor Jesús, bendice a cada oyente. Padre, aquel que has tocado su corazón, ábrelo, Señor, y mora para que pueda obtener la salvación de su alma y pueda comenzar una vida nueva. Si has hecho esta oración, cree que en este mismo momento el Señor Jesús ha salvado tu vida y le perteneces ahora como hijo. Créelo en tu corazón y serás salvo. Bendigo tu vida